ha perdido como 20 ya. A mi suegro, la mejor era amarrada. Y el suelo, ahí la puede dar a hacer, ahí se va a la se bajó el otro, se le cayó los dedos, todo y pega como una vez, se fue el cagó, tuvo que sacar la llama del auto, llevarlo Ahí la del auto, así. del auto, para que le hicieran una llave de nuevo, después volviera a me va a hacer un como la hijita antigua que de la después, ahora al más chico se le al mayor se le cayeron las llaves, no las puesto en culo, le dije, para que veis que para ahora sí. Vaya, y a buscarlo lo dejo si no día. Y sacar el tema no, lo de que se quede ahí en la casa. Bueno, vamos a hacer el repaso, vamos a repetir lo que habíamos visto para terminar lo que corresponde a inundación. Después de la inundación, tengo intenciones de pasarle a ustedes lo que es el cálculo de full and down. ¿Lo han visto? Sí. Bueno, Estivo, no. Ya, ok. Sí, porque la vez pasada salió ya con el examen otra vez full and down. Bueno, vamos entonces. La inundación, hay dos situaciones bien especiales. Una que esté limitado en altura y el techo está bajo nivel de flotación, así es que va a entrar el agua y va a quedar ahí limitada. Ese es uno de los casos. Y para uno es el más sencillo, porque sencillamente uno intenta calcular el volumen de agua que hay adentro y lo trata como un peso más. Y dentro de eso también está cómo uno calcula la inundación. Una vez que en esta situación que dijimos limitado en altura, y por el peso agregado al desplazamiento. Pero el otro sistema es calcular la pérdida de flotabilidad. Y además de eso, tenemos nosotros aquí, ¿qué pasa cuando un compartimiento está ilimitado en altura? Es decir, el compartimiento pasa más arriba del nivel de flotación y el compartimiento se inunda. Y tiene desahogo, abertura, esa cubierta, con lo cual se le llama que tiene libre comunicación con el mar, porque el mar podría entrar y salir. Esa es la situación de ese tipo de estanque. Entonces tenemos una que es limitada en altura y la otra que el agua puede entrar y salir, que es una situación especial. Y hay que considerar lo siguiente: posibilidad de procesar la inundación con el método de peso agregado, que sería lo que estamos acostumbrados, ¿cierto?, en lo que es carga y descarga, o usar el método de pérdida de flotabilidad. Hay que ver el peso del agua, hay que ver cuál va a ser la situación del buque, se va a escorar, va a tener una estabilidad negativa o sencilla, y qué va a pasar cuando el buque esté con balance. Estabilidad, hay que ver la vertical, transversal, longitudinal. Hay que ver si hay superficie libre. Verificar entonces si el compartimiento está limitado en altura, lo que nos va a ayudar porque la vamos a tratar como carga. Y veáis si hay libre comunicación. Si hay libre comunicación, ya estamos hablando de superficie libre también. Y hay que tener presente que las correcciones de superficie libre, la libre comunicación, hace que el G va a ascender, porque afecta la estabilidad, las dos cosas, superficie libre y la libre comunicación, se pierde estabilidad. Y el G va a ascender, entonces hay que ver también cómo lo vamos a evaluar, si es con el GM, el GM va a disminuir, si es con el KG va a aumentar, así que tenerlo presente sobre los problemas. Entonces los dos métodos de análisis, el aumento por peso, se pueden usar toda la estabilidad normal, las curvas hidrostáticas, si es que hay un software, no hay problema, es como estamos acostumbrados.
pero la pérdida de brillantez es distinta. Se asume que el compartimiento inundado deja de pertenecer a la nave. Y aquí entra mucho lo que es la superficie de flotación. Se trabaja principalmente con la superficie de flotación. Se asume que el compartimiento inundado deja de pertenecer a la nave, por lo tanto se pierde una parte de la superficie de flotación. Y hay que considerar que el desplazamiento y el KG en este sistema, en este método, se mantiene. No hay cambio en el desplazamiento y el KG también, la ubicación del G se mantiene. Lo que se pierde es parte del volumen sumergido, ¿cierto?, que se traduce en una variación de la superficie de flotación. Entonces, cambia el volumen sumergido, desplazamiento no cambia, centro de gravedad tampoco. Y al cambiar el volumen sumergido, aumenta el calado. Porque, digamos, el buque se va a hundir para poder compensar ese volumen que se perdió. Tenemos aquí la inundación método peso agregado. Entonces, es un peso más que hay que calcular cuánto es y se puede usar con la avería en libre comunicación, en caso que esté bajo nivel de flotación, o con la avería reparada. Y lo típico de esto es la inundación de un estanque de lastre. Siempre están debajo de la superficie, debajo del nivel de flotación. O una bodega, en una condición similar. Ofrece dificultades para evaluar la cantidad ingresada, aunque cuando se inunda un área como esta, un volumen, lo que se hace es ir a medir a tomar una sonda y ver, entonces, por ayuda de las tablas, conseguir cuánto agua hay en el interior o qué volumen es el que se inundó. Y por eso en una avería hay que sondar inmediatamente todos los estanques de compartimiento. Y con el manual de sondas, que ahí donde aparece, se puede obtener la cantidad de agua ingresada en el caso de los estanques. En otros casos hay que recurrir a los planos y manuales del buque para hacer una evaluación del volumen inundado. Una vez determinada el agua ingresada, debe determinar la ubicación del centro de gravedad tanto vertical, transversal y longitudinal. Con ello se deben calcular el nuevo GM, los nuevos calados y la escora. Esto es igual que cargar una carga. Dijimos ya que se pueden usar las tablas hidrostáticas. Se trata como el lastre de un estanque, de la bodega o un compartimiento. ¿Y qué pasa sobre la estabilidad? El aumento de peso para entrada de agua causará una subida o bajada del G según dónde entró el líquido y la altura que alcanza en el compartimiento. Vale decir, hay que buscar dónde está el centro de gravedad del agua que entró. Subida de G por causa de superficie libre, si es que hay libre comunicación con el mar, variación de la posición de M debido al aumento calado, hay que ver todos esos detalles. Hay una parte aquí que dice aumento de peso por entrada de agua, lo que causará subida o bajada del G del buque. Hay algunos buques que tienen estanques altos, así que por ese motivo hay que mirar bien el G del agua, el compartimiento. Ya, aquí teníamos un problema. Barcaza, una barcaza, ya no hablan de una barcaza, así que tiene forma rectangular, forma de caja. El centro de flotabilidad está a la mitad del calado. Y flota deslizada, calado proa y calado popa. Con eso podríamos sacar el calado medio. Nos dan las TPC y el momento para cambiar el asiento en 1 centímetro. Y ahí nos empezamos a acordar de la fórmula larga que tiene que ver con los calados. Flota en agua de mar, 1.025 toneladas por metro cúbico. Tiene un compartimiento en el extremo de proa. Eslora 10, ancho toda la manga, que eran 20, y altura de ese compartimiento 4 metros, y miramos de inmediato, comparamos con los calados, y vemos que es
más pequeño que el calado medio, o cualquiera de los dos calados. Así que ya podemos hablar de un problema de peso agregado. Lo podemos calcular como peso agregado, como carga, o lastre. Ya, está parcialmente con carga. Y ahí se complica la cosa, donde la permeabilidad se estima en 25%. Determinar los calados finales, al averiarse e inundarse dicho compartimiento. Y aquí tenemos que mirar el tiro, dice, arriba decía, flota realizada, calado proa 596, calado popa 632, y el compartimiento inundado está en el extremo de proa, así que el calado de proa tiene que aumentar. Vamos a ver si logra igualarse al de popa o quedar encabuzado, así que hay que mirar eso. Que esté, dice, parcialmente con carga de una permeabilidad se estima en 25%. ¿Ustedes recuerdan de qué se trata eso? Que cuando dicen 25%, ¿qué significa el 25%? La permeabilidad se Se estaba en una punta anterior que no me acuerdo que se tenía un número, era 0,0, ¿no? No me acuerdo. No, pero por ahí va. Me ¿El 25% del volumen de la bodega se puede inundar? bien, pues señor, bien. Pero veo que por aquí no está muy claro, entonces vale la pena el repaso. Eso lo quería ver también. Cuando hablamos de un porcentaje, es el porcentaje del agua que va a entrar, porque la carga o lo que hay adentro no permite más. Entonces, les recuerdo que, por ejemplo, uno dice la permeabilidad es 100%, quiere decir que va a completar lleno de agua, porque no hay nada adentro. Acuérdense. Exacto. Entonces, cuando hablamos de permeabilidad, indica de cuánta agua va a entrar. Entonces, para acordarse de este lío que realmente produce problemas, hacerse la idea, ustedes piensen en un estanque de lastre. Cuando el estanque de lastre está vacío, puede recibir 100%. Es del 20%. Exactamente. Entonces, este porcentaje de permeabilidad indica cuánta agua de ese volumen va a cubrirse con agua, cuánto va a ocupar. Ya. Determinar calados finales al averiarse e inundarse dicho compartimiento. Ya. Y lo que nos dimos cuenta con el enunciado que está bajo la línea de flotación. Permeabilidad corresponde a los espacios que no ocupan la carga, que serán ocupados por el agua de inundación. Ya. Y aquí tener presente, para haciendo los cálculos, uno tiene que meter números, 25% se puede escribir como 0,25 y 100% es 1. Y ahí uno se olvida de repente, dice, ¿y el 100% cómo lo escribo? Con un 1. Caso de un espacio totalmente vacío. Ya está. Bueno, aquí tenemos el problema. Y vamos a ver. Está limitado bajo el nivel calado o el peso. Ahí tenemos que al tiro ver cuánto pesa el agua. Volumen por densidad. Pero hay que considerar entonces la permeabilidad 0,25 que ocupa el agua de mar. Entonces tenemos, el peso va a ser eslora, manga y altura, por la permeabilidad, que va a ser el 0,25, y por la densidad del agua de mar. Así que eso es lo que tenemos ahí. Usualmente para calcular el volumen es eslora, manga, altura por densidad. Y ahora agregamos la permeabilidad, porque no va a entrar 100%, sino que solamente un 25%. Ponemos los datos. La eslora 10, manga 20, altura 4, ¿cierto? No confundirse con los calados, ni confundirse en este momento con el puntal. Ahí puede haber algún error, pues.
Estamos bajo el nivel de flotación, así que los calados aquí no entran y entra tampoco el puntal. Así que la altura nos dijeron que llegó hasta 4 metros, 25% de permeabilidad y la densidad del agua de mar. Así que tenemos el peso ya, 205 toneladas entró en el compartimiento. Ese es nuestro peso. Ahora, siguiente paso, tenemos que tratar de ubicar cuáles son las coordenadas del peso. A todo esto, la inmersión. Inmersión pareja, ya sabemos para cálculo de calados, tenerlo considerado. Acordarse siempre que la inversión es en centímetros. Peso partido por TPC. Las TPC la dieron por allá arriba, 20.5. Así que tenemos una inversión de 10 centímetros. Y acordarse que cuando en el cuadro de calados trabajamos en metros, así que esto en momento dado habrá que cambiarlo a metros. Y nuestra fórmula larga. Momento de asiento, asiento total o variación del asiento, según lo que estemos trabajando. Momento para cambiar el asiento en centímetros. Si conociéramos nosotros la variación de la posición del centro de gravedad, longitudinal, por el desplazamiento, o también, en este caso, el peso que se inundó por la distancia al centro de flotación. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar también esto otro. En la barcaza, centro de lora igual centro de flotación. Así que cuando calculemos el asiento total, la mitad va a ser para la proa y la otra mitad para la popa. Eso hay que acordarse también siempre. Están hablando de una barcaza, centro de lora igual centro de flotación, por lo tanto, el asiento que podamos calcular, la mitad va para la proa y la mitad para la popa. Bueno, el compartimiento tiene 10 metros de eslora. Vuelo luego su G longitudinal hasta a 45 metros del centro de flotación. A ver, ¿cuánto era la eslora? 100 metros. Ya, ¿alguno me puede explicar por qué está a 45 metros el agua? ¿Por qué está a 45 metros? Tenemos el problema. Flota en agua mar. Tiene un compartimiento en el extremo de proa, de eslora 10 metros. Está pegado hasta la proa el compartimiento. Ancho toda la manga, altura 4 metros. Y se inundó el compartimiento en el extremo de proa. Y esos 10 metros, ¿dónde va a estar el centro de gravedad? En la mitad. En 5 metros. ¿Cierto? O sea, la mitad del compartimiento, Ahí está el centro de gravedad longitudinal. claro. ¿Cierto? Es decir, Eso está a 45 metros del centro de flotación. 45 porque de la mitad del compartimiento hasta el extremo de proa hay 5 metros. Claro. Y por lo tanto, se lo tenemos que restar a los 45 a los 50 a los 50 de la mitad de la eslora. Ese es el pensamiento. ¿Estamos claros, señor? Sí, yo estaba pensando de esa manera, no sabía cómo explicarlo. Ya. El asiento. Bueno, por suerte. Oye, no es broma, alguien se puede ¿cómo se llama? Al vacunar, y algunos que se han vacunado y les ha venido fuerte. Sí, lo veía como, la visita la considera en una casa. Yo soy alérgico. Ah. ¿Qué te pasa, Lolo? Con diferencia, ¿no? Está bien. Pero sabes que soy alérgico. Oye, ya también está pegando. Está bien. Ya. Bueno. Vamos nosotros aquí a calcular esto. La variación de asiento total.
y usamos aquí, peso por distancia. La MZ1C la dieron para el problema. Así que nuestro asiento, peso por distancia, MZ1C. Peso habíamos calculado ya la cantidad, 205 toneladas. La distancia, el centro de flotación, los 45. Y las MZ1C nos dieron el valor por ahí también en el problema. Allá está, MZ1C 171. Ya, así que el asiento, variación de asiento son 54 centímetros. Y como es una barcaza, la mitad corresponde a la proa y la otra mitad a la popa. Así que divido por 2, 27 centímetros, se hunde la proa y la otra mitad levanta la popa. Ya, cuando decimos que la mitad se hunde la proa, hay que recordar porque dijeron que el compartimiento estaba a proa. Por lo tanto, ahí hay un peso a proa. Hay que fijarse en esa parte. Y aquí está nuestra buena tabla. Los calados iniciales, la proa y la popa, la inmersión, y recuerden que eran 10 centímetros, tuvimos que pasarlos a metros, la suma parcial, enseguida el asiento total, ¿cierto? ¿Qué le corresponde a la proa y qué le corresponde a la popa? La proa se va a hundir, así que positivo, y la popa se va a levantar, negativo, y tenemos los calados finales. Ya, ¿alguna pregunta? Hasta ahí. Orellana, ¿estamos bien? Ya, el efecto de libre comunicación con el mar es bastante especial. Exactamente. A entrar y para salir. Entrar y salir. Con el balance. Y al colarse en la nave, a tribord, por ejemplo, entra más agua al compartimiento inundado. Y cuando se va a la otra banda, se sale el agua. Y esto produce una pérdida de estabilidad. Siempre hay que considerarlo como una pérdida de estabilidad. Y esto se calcula con una fórmula bien especial, que es esta. Yo tengo otro en el menú. No, tiene que ser Ah, mayor. sí, la mayor. Que se haga. No tengo cocinero. Haciendo publicidad. No. No van a ir a tripular el cobra. ¿Cómo se llama? Camarote. Así que se haga, se va bien. Tengo un cocinero. ¿Un cocinero? No sé por qué tiene eso. Bueno, saberlo, vamos a ver si aparece alguien por ahí. Bueno, estamos entonces ahora con el efecto de libre comunicación. El agua va a entrar y va a salir, y eso hace perder la estabilidad. Y hay una fórmula bien especial que yo se la encargo que ojalá la pongan con color en el formulario, tal cual aparece aquí. Esto completo lo ponen en el formulario. ¿Y de dónde salió esta fórmula? Lo anoté aquí. Capítulo 36, teoría del buque, Antonio Bonilla, y el señor Boris Guerrero, es ingeniero naval, la difundió. Así que este ingeniero Boris Guerrero hacía el software del buque, lo podía hacer perfectamente. ¿En serio? Lo hizo el del Tupungato, creo que fue, uno de los graneleros más antiguos, y había sonado el software, y además que el software era nada amigable, se podía hacer un solo problema, no se podía simular más, así que estábamos con problemas. Y él hizo el software completo. El comandante Boris Guerrero, el ingeniero, sí, ingeniero naval. Hizo clase aquí, pero años atrás.
que tenía unos cuantos años. ¿Cuánto tiempo lleva usted caminando acá? Aquí, 7 años y un día. Sí, bueno. Sí, y el instituto, el instituto, ¿cuánto le estudió? Más o menos eso. ¿A usted cuando Yo llegué casi cuando había empezado. Llegué como 6 meses después. ¿Quién es más antiguo aquí en usted? Claro. Tengo un micrófono, Él es de los accionistas. pero ya él es uno más antiguo. ¿Qué es más antiguo? No, pues él va quedando. La primero era la señorita Ángela, porque ella venía del otro instituto. ¿No lo ubica? Antes que lleva todo el control usted de las notas. Es súper importante. Cualquier cosa de nota. La que manda la documentación a la autoridad marítima y todo. ¿Y esta la? Sí, pues 3er piso. Sí, ella es. Sí, ¿Ella? sí. ¿Sí? ¿Ella es la jefa? No. Ella es secretaria académica. Pero lleva todo el control, todo el curricular lo lleva ella. Pero ella viene de Mar Futuro, y Mar Futuro lo compraron además y creo esta cosa. Sí, A ver si lo otro instituto. sí. Bien, vamos entonces. Van a captar un poco después para Como Antigua, fíjate, sabe todo, ¿no? Sabe todo. Tiene un montón de trabajo. Bueno, esta es la fórmula. Entonces, ¿quién nos muestra esta fórmula? ¿Cuál fue el movimiento del G del buque? Eso es lo que nos está mostrando. Movimiento del G del buque. Tenemos el L de length en inglés, la eslora del compartimiento. Breadth es la manga del compartimiento. La distancia de la crujía al centro de compartimiento. Y B, el volumen sumergido del casco. Así que este GG es vertical. Siempre GG' hay que ver de qué estabilidad es. Vertical, transversal o longitudinal. Entonces, en este caso es vertical. Ya, este es otra materia, pero ahí queda por si acaso para alguna cosa. Vamos al efecto de libre comunicación. Una barcaza tiene 42,4 metros de eslora, 14,5 de manga, 9,1 de puntal, tiene un comportamiento en estribor, 10 metros proa popa, 4,7 de babor a estribor. Sufre una avería con libre comunicación con el mar, produciéndose la entrada de 94 metros cúbicos de agua de mar. Así que aquí nos dieron el volumen del agua que entró. Una avería con el mar, entrada de 94 metros cúbicos de agua de mar. Y nos dan la densidad. 1.021. Ahora, y en esta parte, veamos aquí de nuevo. Ubicado en estribor, 10 metros proa popa, 4,7 metros de babor a estribor. Ese 4,7 metros nos va a producir problemas. Que tenemos que ubicar el centro de gravedad de ese compartimiento. Así que va a ser 2,35 más o menos, ¿cierto? El centro de gravedad del agua inundada está a 1,5 metros sobre la quilla. Estamos con esa agua inundada. Y está centro de gravedad del agua inundada de los 94 metros cúbicos. Luego la inundación queda con 3,8 metros de calado. Eso está interesante también. Calcular el efecto por libre comunicación con el mar que va a producir esta inundación. Vamos viendo entonces.
Aquí está el problema. Cálculo de la distancia de la línea de crujía al centro del estanque. Tenemos la mitad de la manga menos la manga del estanque. ¿Dónde dijeron la manga? 14,5. Así que la mitad, la semimanga, 7,25. Semimanga 7,25. Menos la mitad de la manga del estanque. Entonces, por ahí nos habían dicho la manga del estanque. ¿Dónde estamos? 4,7 metros babor estribor. Esa es la manga del estanque. Por lo tanto, 2,35 es la mitad de la manga del estanque. Así que me tengo que ir de la línea de crujía hasta allá. Y cálculo de volumen sumergido, entonces. El lora manga calado. Calado nos dieron, después de la inundación, 3,8 metros. El lora por manga, si lo tenemos ahí arriba. Y el volumen de sumergido de la barcaza es estos metros cúbicos. Sacando el volumen sumergido, solamente. La distancia del agua inundada, los 94 metros cúbicos, está a 4,9 metros de la línea de crujía. Eso es lo que tenemos calculado. $4,9 metros fue lo que calculamos entonces. Volumen sumergido ya lo calculamos también. Y aplicamos la fórmula ahora. La variación de G del centro de gravedad del buque. Tenemos la eslora, 10 metros, la manga, 4,7, la distancia de crujía, lo tenemos ahí arriba, y la distancia de crujía al cuadrado. Al cuadrado. Así que 4,9 corresponde al cuadrado. Y dividido por el volumen sumergido. Así que nuestro G va a subir 0,483 metros hacia arriba. ¿Qué es lo que podemos comentar aquí? Hay que acordarse de ponerle hacia arriba. De repente lo calculan así nomás y ya, listo, estoy listo. No, hacia arriba. Que le quita punto eso en un examen. Ya, por ahí tocaron el timbre para el break. Así que 15 minutos de break para todos. No, 5 minutos atrasado no puede ser. Ya. No, si no la sacando la. Bueno, terminamos aquí como conociendo la fórmula para aplicar cuando hay una situación de alguna avería que está en libre comunicación con el mar. Recordamos lo que habíamos visto, también repasamos hace poco rato, ver si la inundación la vamos a tratar como peso agregado o pérdida de flotabilidad. Hay que calcular el peso del agua en lo posible. Ver el efecto en la estabilidad, si es que hay superficie libre, pero usualmente va a haber en las inundaciones. Verificar si el compartimento está limitado en altura y verificar si hay libre comunicación. Así que esas son las situaciones. Vamos entonces a ver el método de pérdida de flotabilidad. Cuando el buque flota, ¿cierto? Sabemos ya que el desplazamiento es igual al empuje. Y el desplazamiento actúa verticalmente hacia abajo y el empuje a su vez por el centro de flotabilidad hacia arriba. Y el compartimiento, cuando se inunda una avería y no está limitado bajo el nivel de flotación, el agua va a entrar y salir libremente del compartimiento. Entonces, en este caso, el empuje que corresponde a ese compartimiento se pierde.
Y como se perdió el empuje, va a aumentar el calado. Y se conoce como pérdida de flotabilidad. Entonces, nosotros mostrábamos aquí una figura, me parece que era esta. Ahí está. Tenemos nuestro compartimiento de vapor estribor. Tenemos el nivel inicial de puntitos de calado, y al inundarse el compartimiento, ese volumen que se inunda se tiene que traducir en un mayor el aumento de calado. Así que lo que aumenta de calado, el volumen que se ve por acá, tiene que corresponder a este. Entonces, calado aumenta conforme a mayor volumen sumergido, se hundió más el buque, es equivalente al volumen de compartimiento inundado desde su base hasta el nivel de calado original. Eso hay que acordarse, hasta el nivel de calado original. Ese volumen que se perdió, entonces se traduce en un mayor calado. Bueno, cuando el compartimiento está comunicado con el mar y no está limitado en altura y de alguna manera está abierto, se evalúa con este método. Hay que aplicar la pérdida de flotabilidad. Y cuando el buque flota, desplaza su propio peso conforme al volumen sumergido y la densidad del agua donde se encuentra. Así que hay que calcular esa densidad, también tenerla presente. Y entonces, cuando el agua puede entrar y salir, se asume que se ha perdido el empuje que daba lugar al compartimiento. Y eso se calcula con el área de superficie de flotación. No olvidarse que cuando se aplica la pérdida de flotabilidad, desplazamiento del buque o el peso del buque y la ubicación vertical del G o el KG, por decirlo así, se mantienen. Ya hemos dicho ya que aumenta el calado. Entonces, aquí viene el aplicar la superficie de flotación. Se toma la superficie de flotación original y se le aplica la pérdida de la superficie de flotación correspondiente al compartimiento. Bueno, veamos aquí. Me parece que sí, pero hay me parece que hay uno mejor que esto. A ver, déjenme mirar. Sí, allá está. Ya, se produce la avería. Entonces, como se mostró también antes, al inundarse en forma sucesiva se refiere también a esto, a que entra y sale el agua, se compensa con un mayor calado. Se hunde el buque. Calado inicial lo tenemos ahí, calado final allá arriba. Y el aumento de la obra viva, entonces, representado por el volumen verde. Este volumen verde representa el aumento de la obra viva que compensa, exactamente, que compensa esta pérdida. Y para poder hacer el cálculo se compara el área superficial del plano de agua total, el área superficial del plano de agua total, y con el área del plano del agua perdida, es decir, el plano de agua correspondiente al compartimiento. Calado final, entonces, igual a la superficie de flotación inicial, por el calado inicial, y dividido por la nueva área de flotación. Entonces, la nueva área de flotación va a ser igual al área inicial menos el área del compartimiento averiado. Si pensamos en una barcaza, es más fácil de pensar la idea. ¿Cómo está? De regreso. Ya.
Estamos en el, vamos a repetir un poco, en el sistema de pérdida de flotabilidad. Entonces, la pérdida de flotabilidad, se avería un compartimiento, se inunda con agua, hay que considerar que la inundación para llegar hasta el calado inicial es lo que hay que considerar primero, porque eso se pierde ese volumen. Se pierde ese volumen y se compensa con el hundimiento del buque. Vamos entonces. ¿Cuánto vale el calado final? Que está allá arriba. A la superficie de flotación inicial, que corresponde a este calado inicial, la superficie de flotación, por el calado inicial, y dividido por la nueva área de flotación, y esa área de flotación va a ser la original, menos el área de compartimiento averiado. Así que lo podemos escribir de esta manera. Área total inicial por calado inicial, área total inicial, menos área de compartimiento averiado. Aquí hay un dibujo indicando esto, aquí está el área de flotación, la avería, el calado que aumentó de calado, ¿cierto? Se perdió el volumen que por la avería que se inundó y que se traduce entonces en el volumen que el buque se hundió. Ya. Aquí hay otro ejemplo más, para graficar mejor esto. Aquí está toda la avería de todo este compartimiento, por un costado, queda en libre comunicación con el mar. Insistimos en la área perdida. Aquí está el área perdida de flotación, que corresponde al compartimiento, ¿cierto? Y que se compara con la área de flotación original. Muchas veces se ocupa el término superficie o área de flotación intacta. La área intacta es la original. Cuando se aplica y se le resta esto, se habla de área o superficie de flotación o estabilidad, si estamos hablando de estabilidad, dañada. Ya, ahí está lo que mostramos delante también. Y se pierde ese volumen, se traduce en este mayor volumen que no se traduce en mayor volumen, se traduce en un aumento de calado. Ya. Bueno, eso es lo que vimos recién. El incremento en calado, volumen de boyantez perdida, área intacta de la superficie de flotación, lo que se puede escribir como eslora manga por calado inicial, y área de flotación original menos la eslora por manga del compartimiento. Si había carga, no va a entrar todo el agua, hay una permeabilidad. La permeabilidad es broken stowage, partido por el factor de estiva. Broken stowage es el área, los volúmenes perdidos, donde no se puede cargar carga o no ocupado por la carga, y el factor de estiva. Entonces, en este caso, el incremento de calado queda como la permeabilidad, el lora, manga, calado inicial del compartimiento, lo que teníamos ahí arriba, y abajo el área de flotación original, menos la permeabilidad, el lora y el manga del compartimiento. Así que esos son los fórmulas que hay que tener presentes. En algún texto lo van a ver así. La letra Mi, que es la permeabilidad, el volumen de compartimiento, el área de flotación original y el área de flotación perdida por la permeabilidad. Así que ustedes ven en algún texto, lo pueden ver así, más cortito y no con tan grande como esto otro, pero que sirve para explicar. Ya. Dijimos eso, lo que es storage. Valores típicos de permeabilidad, ya dijimos que la permeabilidad es el agua que entra. Por lo tanto, un compartimiento vacío, 100%, y se puede escribir como 1. Aquí hay otros valores estimados, sala de máquina, entre 80 y 85,
una bodega con granos de 60 a 65, carbón 36%, y un estanque de lastre full 0% porque no puede entrar agua, ya está lleno. Y la forma de escribir el porcentaje, ya la sabemos. Vamos a ver entonces este problema. Barcaza rectangular, 60 por 10 por 15. Eslora manga puntal. Calados parejos de 5 metros. La bodega central de 12 metros de eslora, ya podemos pensar el tiro que tiene 12 metros de eslora la bodega central por 10, por la manga, ¿cierto? Está cargada con madera de densidad 0,8 y factor de estiva 1,4 metros cúbicos por tonelada. Ahí eso nos lo ponen difícil, ¿eh? La densidad de la madera, 0,8, pero relativa. La comparamos con el agua dulce, que la comparación para darle el apellido serían 0,8 toneladas por metro cúbico. Toneladas por metro cúbico. No las podemos comparar directo con el factor de estiva. Tenemos que dar vuelta a alguna de ellas. Determinar el aumento de calado medio al inundarse por rotura bajo la línea de flotación. Vamos a ver. Problema con el factor de estiva, ya dijimos ahí que tenemos ahí un detalle. Los broken stowage, intersticio de la carga, que no se pueden ocupar, espacios perdidos en realidad, y que esos espacios son los que van a llenar el agua de inundación. Volumen específico, uno partido por densidad, me da metros cúbicos por tonelada, porque tengo que tratar de que los dos, el factor de estiva y la densidad de la madera se estén midiendo en lo mismo. Así que volumen específico, metro cúbico por tonelada, podríamos ocuparlo. Y para calcular el broken stowage, nosotros necesitamos saber ese volumen para ver cuánta agua va a entrar. Necesita densidad real de la sustancia que forma la carga y el factor de estiva. Si las dos cosas presentaban como metros cúbicos por tonelada. Así que la densidad de la sustancia, primero que nada le ponemos el apellido y tenemos entonces la densidad de la sustancia, densidad relativa por la densidad del agua dulce. Lo único que hicimos aquí entonces es aplicarle el apellido, 0,8 toneladas por metro cúbico. Bueno, ¿viste? ¿Cómo las 6? No, como las 7. Sí, no sé. 6:30. No, anda tranquilo nomás. Pero si quieres no tengo problema, porque salga Ya. Me deja tarea nomás y se acabó. Pero 200 preguntas, ¿no? Si queremos hacer un oficial de temprano. No, termina tarde. Terminas ahora. Sí. El problema es temprano. ¿Qué si te vas a hablar? Yo no vi yo un lugar que no tengo problema, si quieres. Vi que estaba haciendo una clase con el Guide to Port Entry. Sí, porque van a salir de tercero Ya, y son ayudantes del capitán. Y así es. de los cheques gris. Sí, Entonces le dice ahí, ¿qué es lo que tiene que ver? Y ¿qué va a presentar para el próximo puerto? así es. ¿Ah? Eso es, a ellos se los regalé, se los envié. Ya, Está el bueno. primer año. Estamos, sí. Chao, chao. Chao, gracias, Miguel. Entonces, Ya no hay derecho a devolución por esta información. Un día se parece que se entró y pensé cuando acto formular y cosas. Y yo me puse guardando en la carpeta que tengo. Claro. Después dijo, parece que le mandé mucha información. Sí, pues ahí los tenía los muchachos con el Guide to Port Entry. De repente a los tercer pilotos le corresponde también hacer pedido de víveres. Y una vez que uno de los buques yo iba llegando, que venía para relevo,
de elevar al capitán, y veo al capitán retando al tercer piloto, usted, qué sé yo con ganas. Entonces le había pedido, se le había olvidado comprar la verdura. Claro. Complicado el asunto de los víveres. Yo la veo en Punta que un día como casi un mes en el primero. No, me diga. Y bajamos a comprar verduras. El capitán pasó un monto y eran 2 panes, casi con verduras. Chuta, y Punta Arenas todavía. Sí, y Punta Arenas y en Guayacán aparecen todo. Sí. Así que revisaron algunas cosas, pero lo más complejo no fue que no revisaran, de que el supermercado no tenía Tanta cosa. cosa, que no podían, Por eso encontraba peor, porque a veces los supermercados no tienen tanto. no, Y además que es caro, claro, muy nosotros, caro. en vez de comprar 2 sacos de papa, a vez de comprar 3 sacos de papa, compramos 1,5, casi todo. Y supuestamente nos quedamos 15 días más, y a los 3 días después, no, le vamos a dar camón. Bueno, Capitán se cagaron. pasan esas cosas de repente. Bueno, aquí estamos tratando de pelear aquí con esta situación. Entonces, lo que aquí habla de transformar la densidad en volumen específico. Si ustedes no se quieren perder con este asunto de volumen específico, que la densidad, hay que buscar que las dos queden con el mismo tipo de unidad. Así que eso es lo que hay que buscar. Entonces, metros cúbicos tonelada. En este caso sería el metros cúbicos por tonelada. Entonces, el factor de estiba, ¿dónde estaba? Por ahí nos habían dado el factor de estiba 1,4 metros cúbicos por tonelada. Así que ahí un punto. Después necesitábamos el broken storage, ¿no? El volumen específico, perdón. Tenemos factor de estiba, tenemos el volumen específico del cuerpo, en este caso era espera un poquito. Estábamos hablando de madera. Entonces, necesitamos nosotros expresar esa densidad de la madera en densidad real y eso pasarlo a metros cúbicos por tonelada. Eso necesitamos. Necesitamos los dos valores, pero expresados en metros cúbicos por tonelada. Entonces, con eso, nosotros llegamos acá, tenemos el volumen específico. Claro. Y la diferencia de los dos, el famoso broken storage, es decir, el espacio disponible para que entre el agua. Broken storage. En este caso sí. En este caso sí, pero recuerden que broken storage es el espacio que no tiene carga. Esa es la situación. Mejor dicho aún, el espacio que queda entre la carga, ese es el broken. El ultra es parte de la sonda. No, El ULAX es lo que queda entre el producto líquido y la cubierta del buque. Sí, pero ese es un espacio libre, es un espacio libre. Ya. Ahora, Eso si es uno lo que quiere, queda entre medio de la carga. ahora sí, ese espacio libre, ya sabemos que si entra agua, lo va a ocupar completo. Ese va a ser la permeabilidad, Ya. en este caso. El espacio que tiene para llenar. Pero aquí cuando hablamos también del broken storage, que es un término que lo vamos a ocupar harto en esto de full and down, es el espacio que queda entre la carga. A ver, carguemos el buque con estructura. Hay otro espacio libre. Oh, es tremendo la cárcel. Claro. O las bobinas cuando quedan los orificios del centro libre. También. Ahí el muelle ahí del espigón está lleno de tubería. Ese tiene un tremendo espacio libre. Ese es el broken storage. Entonces, que quede claro esa parte. Broken storage uno lo asocia inmediatamente a eso. Conocido el broken storage, podemos calcular la permeabilidad. Permeabilidad igual al broken storage partido por el factor de estiba.
Entonces, broken storage era 0,15 y el factor de estiva que nos dieron por ahí era 1,4, me parece. ¿Dónde está? Ahí. Factor de estiva 1,4 metros cúbicos por tonelada. Entonces, ya, estamos ahí. Permeabilidad, entonces, broken storage, partido por storage factor, 0,107, o lo que podemos decir como 10,714%. También. El aumento de calado, entonces. Aquí, algo me falta, el factor de estiva. Broken storage, factor de estiva. Cuando hablamos de factor de estiva, vamos a ver, déjeme devolverme un poco. 1,4 metros cúbicos por tonelada. Ya. ¿De qué me sirve el factor de estiva? Aquí me dicen, tantos metros cúbicos por tonelada. En este caso, 1,4 toneladas me caben en 1 metro cúbico de volumen de la bodega. Entonces, esto es muy bueno para todo tipo de carga, pero principalmente en los graneleros. Porque uno conoce el volumen de la bodega. Claro, entonces por eso que el embarcador tiene que mandar con tiempo cuál es el factor de estiva. Entonces, ese factor de estiva incluye la pérdida. Me explico más. Si yo voy a cargar carbón, hay que acordarse de que el carbón es un cuerpo, la piedra del carbón. Y si yo quiero conocer la densidad del carbón, tengo que ver la densidad de la piedra. Pero el factor de estiva me abarca también los espacios que quedan entre una piedra y la otra. ¿Eh? El factor de estiva lo carga. Entonces, sencillamente, el primer piloto le dicen ya su factor de estiva, qué sé yo, 20 metros cúbicos por tonelada. Sencillamente, el volumen de la bodega lo divide por 20 y sabe cuántas toneladas puede echar. Ese es el asunto. El asunto del factor de estiva. Es súper importante. En granos, en carbón, qué sé yo, en pellets O sea, por de... ejemplo, si el factor de estiva es 0,5 metros cúbicos por tonelada, yo puedo cargar. Pero más o menos tenía la idea, porque tenía la idea, pero una bodega de 15.000 metros cúbicos, tú la divides por 1,4 y te da las toneladas que puedo pedir yo para esa bodega. Esa es la idea. Si es que, si fuera 0,5, No, claro, no, ahí hay algo raro. Se me va a hundir el buque con tanta carga. Ya, vamos, sigamos viendo aquí esta cosa. Bueno, recordemos, sí, broken storage es lo que... ¿por qué lo necesito? Porque ese espacio está libre. Eso de ahí puedo sacar la permeabilidad. Va a entrar, va a entrar. 15%. Exacto. Por tonelada. Ya, factor de estiva, ¿estamos claros? Por favor, recordar que el factor de estiva incluye los espacios libres. Si es 0,5 toneladas, en una bodega de 30.000 metros cúbicos, puedo meter 15.000 toneladas. Ahí sí, eso es correcto. Ya.
Ahí entendí la- ¿Estamos claros? Ya. Seguimos entonces. Sacamos la permeabilidad, nos dio 10,71. Mi aumento de calado, entonces, la permeabilidad, el volumen del compartimiento, la permeabilidad la sacamos recién. Volumen del compartimiento, 12 por 10 por 5. 5 me parece que era el calado que había original. Y dio 12 por 10 la eslora por la manga del compartimiento. Revisemos. La bodega central, 12 metros eslora, ¿cierto? Y la manga, 5 metros, calados parejos de 5 metros. Y la manga era 10, así que la superficie del compartimiento 12 por 10. Y calados parejos de 5. Eso va a tener que considerar esos 5. Aquí está, 12 por 10 por 5. ¿Estamos? Ya. Y enseguida, el área original, la eslora por la manga, 60 por 10, ¿cierto? Menos, aplicamos la permeabilidad. Y el área del compartimiento, el área de la superficie de flotación del compartimiento, que es 12 por 10. Entonces lo que hicimos aquí es trabajar con la superficie de flotación. La original, superficie completa, y le quitamos entonces la superficie de flotación del compartimiento. Y le aplicamos la permeabilidad, porque no va a cubrir todo con agua. Continuamos. Ya, estábamos entonces. El aumento calado, lo tenemos entonces resolviendo esto, me da 0,10948 metros o 10,9 centímetros. Ahí está mi aumento calado. Los problemas usualmente son así, ¿no? Me preguntan por el aumento calado. ¿Sí? Ya. Estamos entonces. Vamos a otro problema que afecta a la estabilidad. Una barcaza rectangular, 40 por 8 por 6, flota en agua de mar, 1.025, ¿cierto? Calados parejos de 3. GM inicial, 2 metros. De determinar el GM final, su compartimiento central de 4 metros de eslora es inundado por avería en el casco bajo la línea de flotación. A ver, ¿qué me pueden decir de ese problema? Compartimiento central, por lo tanto va a haber una inmersión pareja. Los calados parejos son de 3, va a tener que aumentar un poco. Y inundado por avería en el casco, bajo la línea de flotación, así que ya por eso lo puedo tratar como carga. Así que ya tenemos ahí una idea con eso. Vamos viendo entonces. Al aplicar el principio de pérdida de flotabilidad, el desplazamiento o peso del buque y el cajé no cambian. Aquí vamos a aplicar el principio de pérdida de flotabilidad. Área perdida, área de flotación perdida. Compartimiento central de 4 metros de eslora, por lo tanto su manga son 8 metros. Ya tenemos el área del compartimiento. Nos faltaría el área de flotación del original, el lora por manga y por el calado, que crea 3 metros. ¿Sí? Pero el área de flotación original es 40 por 8. Ya está. Y necesitamos el cajé inicial.
el cual se va a mantener, que no tenemos el cajé. No tenemos cajé. Y ya tenemos problemas. Porque necesitamos KB, necesitamos KM menos KB para poder llegar al dato del cajé inicial, con los datos que sin la inundación. Vamos a ver cómo lo hace esto. Se necesita el aumento calado para obtener el nuevo KB, el nuevo BM, el nuevo KM. Finalmente, aplicar GM final, KM final menos KG final. Eso es lo que necesitamos llegar a eso. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. El flota de agua de mar, de Majaem, 40 metros de inundado. Vamos a tener que ver el KG inicial, cómo llegamos a él. KB inicial, calado medio, 1,5 metros. ¿Ya? Ok. BM inicial, tenemos ya, la inercia del estanque, activo volumen sumergido, y en una barcaza era manga cuadrado, 12 por calado. Así que tenemos los datos ahí. Podemos calcular el BM inicial. Ya tenemos el KB inicial, tenemos el BM inicial, podemos calcular el KM inicial. KM inicial, KB más BM, ahí está. Y entonces el KG inicial va a ser KM menos GM, porque GM los dieron al comienzo, ¿no? Ahí está GM inicial 2 metros. Entonces, KM que lo calculamos aquí, menos el GM. Ya, eso es la historia de esta parte. Por ahí escuché el ring del break, así que tomemos unos 10 minutitos nomás de break. Pero miren esto de cómo se consiguió el KB inicial, el BM inicial estamos obligados a calcularlo para poder llegar entonces al KG inicial, porque el KG inicial no nos dieron. Y sabemos que se tiene que mantener a través de la inundación, igual que el desplazamiento. Ya, eso entonces, mientras tanto, 10 minutitos. Ok, profe, 10 minutitos. Exacto, algo, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Viste la cuestión? No, si lo van a hacer su más fenomenal, ¿no? Ya no, que Y hasta allá, porque tiene la semana, ¿no? Yo te lo tenía como 100 carreras de. No me gusta, lo estoy haciendo, después no me gusta, lo otro. a mí no me llevaba como 16 años y de Y repente dije, llevaba ahí, ahorita, vamos. no, y de repente dije, ¿qué? No me gusta esta guay, estoy muy enredado, ni yo me la sé, Sí, pero bueno, pero yo ¿cómo te la cacho? como 100 cuando llevamos. Oye, no llegaba esa guay, la variante de ancho, digo, ¿Están en el grupo nada más? ¿cuánto? ¿El grupo? ¿A dónde? Cada uno. ¿A dónde? La propia. Oye, 2 lucas, 16 lucas. Sí, cuando nosotros hicimos una cosa.
que está en Francia, Colón? ¿Eh? Ayer había fila, hermano, ayer. Ahora está todo el tío, y nosotros hicimos cerrar todo lo demás. Un amigo mismo que dice que la hacía con Dremer, pero yo creo que más lo hace porque el Dremer igual te ¿Y puede ha dar. sido el que te digo? Tú casi igual que el Dremer igual te puede dar este tío. Sí. Sí, una marcha realizado. Sí, nosotros también me ha hecho cagar. Yo pensé que iba a estar más caro, ayer pasamos a benzina y preguntamos cuánto está con lugar. Porque el cuerpo está tan frío, el cuerpo no dice tuito. Sí, hay que tener cuidado. Me llamo. En frío. Hay que poner el huevo, ¿no? Camilo, el Camilo de poco la media circunstancia, subía tu historia. No, ya está empleado ya. Tuviera nota de estabilidad. Tuviera nota de ¿Sí? estabilidad. No, así es. También te digo que lo sé. ¿A dónde lo subió? Yo creo que está. El Camilo, yo. De los circunstancias ya en la cara, escuchar con trabajo en la calle. ¿Qué traes ahora? Está. No, ya comiste, ya. Va saliendo, va saliendo. Comiste, pero hasta el fondo. En vez de devolver la mano y te dejaste bailando solo ahí. Puta Camilo, weón, te llamo, qué feo. ¿Esto cuándo? No, ya está cagada, tío, weón. Deben tirar mal diablo. Ya, weón. Oye, ¿no otra tormenta de aérea, no? ¿No? ¿No tormenta de aérea? ¿Cómo está el final? Ya está descansando. ¿No, de ahí? Pero se va a hacer una semana, ¿vale? 2 semanas. No, de ahí, No, encima está lleno de. Los viviendo ahí con mi polola y una de las hijas de mi ex polola llegó a la casa de mi abuela porque no. ¿Por qué? Porque la va a estar no aguanta. sé, yo pienso que no sé, porque la conocí, bueno, pues sí, pero la hija mayor tiene 15. Sí, Ahora no, hasta que vaya. sí, no sé, más detalles no me he metido en la historia. Y tus cosas, todo, ya lo mismo. No, pues fui con las saquitas y todo. Me quedaron arriba, pero jugar, no me había quitado esa cosa, pero no. De pura madre, por arriba va a ser un recuerdo. Eso fue lo que construimos juntos, ¿no? No, No, no. No está computando ahora. no, lo que me construyó juntos está viendo mi mamá. Un gol me pasó las llaves, me felicitaron en la hora, recibí las llaves y el lo mismo luego y le dije que no me voy a hacer la Pero te di la mano ahí en un ¿no? sí, pero es que, claro, mi pueblo no vive por allá arriba, por eso, bueno, pues, Pues por una. A ver, al final. sí, Ah, voy a tener la ahora, ¿no? sí. O sea, pues, cuando fui a meter para allá, bueno, ahora que está la vida, Poco con la victoria y ya con el no, no, no. Juan, llegáis poniendo el malo, toda la familia, no. sí, no, Sí, pues, Julio, ¿cómo lo dejaste para el mamá? Julio, que ahí. no, porque no me iba a ver porque no. Ah, también, sí. Me encima la otra vez llegué, Ah, poquito. me encima la otra vez llegué,
No sé, no, como era la página. Ya llegué, andamos a llevar como mi polola, estábamos comiendo ahí en el Ecuador, casi, estábamos haciendo una solillana, ahora que digo, con Ecuador, y de repente nos estamos ahí comiendo, y yo justo estoy mirando ahí afuera, ahí se asoma la loca, está dentro de la tela para entrar. La cubierta, y de todo modo. No, yo la casé, estoy para mí me dice, oye, empieza a mirar todo, no. Acá, página ahí, en la persona. Y ahí llegué y le dije, ¿sabes qué? Voy a pedir para allá, no me está igual porque nos vamos. Y me dice, pero ¿por qué no? Porque casi día fuera está mi bueno, mejor no vamos porque la buena es de empieza a gritar. Y que llegamos, salimos, y yo salí de los primeros que salí, y de la mano así con esta loquita, que salí, y yo miro para atrás y miro para atrás para que esta loca, mi ex polola, no diga ni una guau, ¿cachai? Y la loca cachó que iba saliendo, pero yo la miré como, y así, yo rebo, ¿no? ¿Cachai? Y sigue mi camino, ¿no? A esta loquita de mano y me doy vuelta así para que la otra buena no ve, no da ninguna vuelta. Yo miro para atrás y la loca así se le desarmó el mundo, así cuando la buena mirada, así. Fue como, ya, la mierda. Oye, hermano, la loca se me ¿qué venía? Sí, mejor los tres jipe. ¿Qué estará viendo mío? Junto a hermano, tiene caleta de hermano. Ah, Sí, lo pone. No hacía mi ex polola, o sea, mi polola, la hija estudia en el mismo colegio que estudia el hijo menor. Y el primer día de clase lo vi al tiro todo eso. Primer día de clase y fuiste me dijo, no, 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 no. la cosa bonita, yo. Nada que hacer. Y sí, güey, la loca, que yo pienso que la niña chica, cuando la matan térmica, que estaba muy justo, yo a los niños llegué y les dije, usted cualquier cosa, cualquier día, ustedes lleguen y si me gustan a mí, súper perfecto. Pero ya les decía, ya no, que vas a explorar todos con tu hermano, si una vez mi hermano llega y me queda mirando la micro o algo así, claro. Y yo andaba con mi radio, pues casi cuando tenía, ya se me había arreglado la mano, entonces estaba, no me sentía seguro. Y la vez de caso al loco, y yo llegando y sentí que el loco me seguía mirando y ya no miré feo. Y el loco lo miré feo y el loco me seguía mirando feo y yo miré la puerta del micro, la micro estaba parada, y volví a ver al loco y yo me subo. Y el loco ahí cambió la vida. Y sí, como hubiese subido a la micro, ¿no? Así, ¿no? Para en la cabeza. Hay un grande por ahí. No, un ex cuñado que se portaba mal, era, tenía, no sé, no era un hermano. Ah, más negro. A los cuñados. Cada carta sin paco como un año. Ya, estamos entonces. Continuamos. Ya, llegamos al aumento calado entonces. Y el escalado final, le sumamos entonces este aumento. ¿Está bien, ¿eh? Bueno, continuamos entonces. Ya tenemos los nuevos calados. Calado final 3,339. Y tenemos calculado ya el KG y el calado final. Con el calado final, todavía no llegamos al final. Tenemos nuevo KB y se continúa a obtener de nuevo nuevo BM y KM para conseguir el GM final. KB, la mitad del nuevo calado. El nuevo BM, otra vez marca al cuadrado partido 12 por calado, que que nos cambió el calado. Ahí tenemos un nuevo BM. Y con el nuevo BM, con el KM, KB más BM, tenemos el KM, tenemos el KG
y podemos tener el GM final. Entonces, es bien complejo este problema, bien complejo. Nos dieron un GM inicial, pero nos pidieron el GM final. Así que ahí estamos, y con el principio de pérdida de flotabilidad. Así que por ahí partimos con el pérdida de flotabilidad. Por un lado, conseguimos el aumento calado. Pero para poder, aquí nos dieron el GM inicial, pero nos piden el GM final. Tenemos que tener el KM y el KM y el KG para poder sacar el GM final. Necesitamos KM final y el KG. El KG tenemos que calcularlo de las condiciones iniciales. Bueno, eso es lo que sucede. KM, el nuevo calado para obtener el nuevo KB, BM y KM. Finalmente el GM final, que es el KM final menos KG final. Entonces necesitamos el KM y el KG. KG final debe ser igual al KG inicial, que no cambia. El KG inicial que se va a mantener con la mitad del calado por la barcaza. Así que eso tenemos ya el KB inicial. El BM inicial, también con los datos iniciales, sacamos el BM, tenemos KB más BM, eso nos da el KM inicial, y con eso, KM inicial menos el GM que nos dieron, y GM inicial, nos dieron ese GM, obtenemos el KG. El KG, ¿cuál KG? El KG inicial que lo tenemos que mantener hasta el final. Así que esa es la situación. A ver, estamos bien con esta primera parte. Perdido estamos. Yo sí, un poquito perdido. Perdido. Ya. Sí. Se pierde aquí con esto. Vamos de nuevo. Nos piden un GM final. Hay una inundación, ¿cierto? La avería en el casco bajo la línea de flotación. Bueno. Y por ese motivo vamos a tener un calado mayor. Pérdida de flotabilidad, sin duda, y vamos a tener entonces, al aplicar esa pérdida de flotabilidad, hay que considerar que el KG no va a cambiar, pero no nos dieron el KG inicial. Tenemos que tratar de conseguir el KG inicial. ¿Cómo lo podemos obtener? Bueno, lo podemos obtener recordando dónde está el anotador aquí. Tenemos que tener presente la quilla, tenemos que tener presente la flotabilidad, el centro de gravedad y el metacentro. Ya, estamos ahí. El GM inicial me dijeron que era 2 metros. El GM inicial. Me piden ahora el GM final. El GM final. Tenemos que buscarlo. Si se inunda ese compartimiento central de 4 metros de eslora. Enseguida me dijeron que la barcaza tenía 40 por 8 y por 6. Ya. Calados parejos. Calado era 3 metros.
Ahí estamos, con eso partimos. Entonces, por inundación vamos a tener más calado, más de 3 metros. ¿Y cómo lo podemos conseguir eso? Por el efecto de la pérdida de flotabilidad. Y tenemos que ver ese paso primero. Vamos a ver. A ver, ¿puedo seguir aquí? Sí. Vamos a tratar de buscar el KG inicial. Tenemos GM inicial. Tenemos el GM inicial. Tenemos que buscar el KG inicial. KG. Y para eso necesitamos el KB y el BM. KB inicial, la mitad del calado original. BM con las condiciones iniciales. Enseguida tenemos el BM inicial y con eso podemos tener el KM inicial también. Y con eso logramos obtener a este KM inicial. Le restamos el GM que nos dieron, que eran 2 metros. Ahí, vamos a ver, 2 metros, ¿cierto? Estos 2 metros. Y conseguimos finalmente el K al G. Del K al G. Porque este KG lo podemos ocupar al final también, porque no nos dieron este KG. Esto es lo que hicimos en este momento, conseguir este KG. ¿Estamos? ¿Diseño? Todavía no. Ya, ok. Tenemos el KG. Entonces, hicimos todo este cálculo para conseguir este KG y poder seguir avante con el problema. La inundación, el aumento de calado, ¿cierto? El volumen de compartimiento, la diferencia de las áreas de flotación, y nos dio, aquí no hablamos de permeabilidad. El aumento de calado es este valor, por lo tanto, los 3 metros que teníamos, le sumamos este valor y tenemos el nuevo calado, 3,339. Ese es el nuevo calado. Así que vamos con el nuevo calado. 3.339. Ya está. Ahí está nuevo calado. Perfecto. Ya, estamos ahí entonces con nuestro nuevo calado. Y tenemos nuestro KG inicial, que tiene que mantenerse hasta el final, 1,278. Ya está. Pasó esa parte. Tenemos calculado entonces el KG, que va a ocupar hasta el final. Tenemos el calado final, allá arriba, y el KG. Ya. Con el calado final, nos cambia el centro de flotabilidad, nos cambia de posición. Y con ese nuevo KB tenemos que calcular el nuevo BM y el nuevo KM. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es que eso nos alarga tanto. Tenemos otro calado, tenemos otra ubicación del centro de flotabilidad nuevo aquí. Así que por ese motivo el BM nos va a cambiar y el KM también nos va a cambiar por aparición de esta posición de este B. El nuevo KB es 1.6, 1.7 podríamos decir. El nuevo calado partido por 2
Así que el nuevo KB tenemos ahí 1.7. Ya. Enseguida. El nuevo BM ahora. La manga al cuadrado partido por 12 por calado. Nos cambia el BM porque nos cambió el calado. Así que el nuevo BM, lo tenemos aquí, es 1,597. Así que tenemos aquí el nuevo BM. Ahí, el nuevo BM es 1,597. 1.597. Ustedes pueden ver que hay que tener y mejor escribir la posición del K, el B, el M y el G. Ya estamos hasta ahí. Nuevo BM. Nuevo KM ahora es el KB nuevo más el BM que acabamos de calcular. Y eso nos da ese valor. Y el KG podemos ocupar el original, porque ahí dice para pérdida de flotabilidad hay que usar el mismo KG. Ahí está el mismo KG. Y con eso nosotros sacamos el GM final, que fue lo que nos pidieron. Ya. ¿Cómo estamos? Un poquito complejo, pero es así. Sí. Hay que hacer bien el paso a paso, ¿no? Nada, si uno se quiere Un paso de... Claro, el paso a paso, porque la situación aquí es, hay que hacer el gráfico este del K, el B, G y el M. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el kit de esta cosa? Es que con el aumento de calado, por la inundación, que estamos calculándolo con la pérdida de flotabilidad, ¿dónde entra la pérdida de flotabilidad? Es aplicar esta fórmula de aquí. Volumen de compartimiento y la diferencia de áreas de flotación. Ese aumento de calado nos produce, nos altera todo la posición de B. Por lo tanto, vamos a tener el BM, y vamos a tener que calcular, primero que nada, con las condiciones iniciales, antes de la inundación, tenemos que calcular el KG. Por eso que tuvimos que hacer todos estos cálculos. Uno para el calado inicial y después con eso obtuvimos el KG inicial y después con ese KG inicial lo utilizamos y como cambió el calado, buscar las nuevas valores del KB y BM. Tuvimos que calcular nuevos valores. Entonces, obtuvimos el KM nuevo y por ahí le aplicamos entonces el GM que nos habían dado. Y el KM que habíamos calculado, perdón. KM nuevo. Y menos el GM que nos dieron, teníamos al comienzo, tenemos entonces el KG. Esa es la historia de este. Aquí está la segunda parte. ¿Cierto? El nuevo KM, nuevo BM, nuevo KB, y este nuevo KB nos hizo alterar el BM y el KM. El KG que lo teníamos de antes no cambia, y con eso obtuvimos el GM final. Ya, preguntas. Hay que estudiar un poquito esto. Reestudiarlo. Así es. Pero vamos a ocupar lo mismo que ocupamos la vez pasada, que yo les voy a dar una tarea. ¿Van a dar la hora? ¿Cómo? ¿Va a dar la hora de la tarea? No, todavía no. Todavía no. Calma, calma. En todo caso, hay unos problemas de ejercicio que ustedes los pueden hacer si quieren. Pero
pero no se lo voy a dar eso de tarea, ¿no? Voy a buscar otra hora. Los para ejercitar. Se va a ejercitar. Ya tuvieron uno con solución para practicar, entonces fue a todos bien. Lograron encontrar la forma de desarrollarlo. No eran cortos, ¿se fijan ustedes? Era largo, ¿no? Largo. Y en los exámenes por lo menos sale uno. Y pierde uno un montón de tiempo. Ya, vamos a ver. ¿Le mandaste la información? ¿Qué cosa? ¿No me dijiste? ¿Qué información? ¿Hay algo con esto? ¿Alguna información ¿Le especial? contamos o no le contamos? No, después la vamos a hacer. Aparecemos problemas por ahí, está difícil. ¿Solo que me mandó? Otro. No, no solamente te estoy diciendo que te estoy mandando. No entiendo. Unos problemas que hicieron en Puerto Montt. Ya, ok. No, pues, Esperemos cuando corte aquí todo. Deme en un segundo que cuando terminemos la clase, conversamos. Ya, dejemos hablado esto entonces. Barcaza rectangular, otra vez, fruto con calados parejos de 5 metros, un compartimiento 6 por 10 por 5 en el extremo de proa, dividido por un mamparo central. Por contacto con el fondo se avería el casco e inunda la división de babor del compartimiento mencionado. GM inicial 2,5 metros. Calcular los nuevos calados y la escora que alcanza. Y aquí tenemos que entrar a calcular la escora. Así que ya se nos complica. Vamos a ver. El compartimiento 6 por 10 por 5 en el sistema de proa. Y si tiene 5 metros, el G de ese compartimiento está a 2,5 metros de un extremo del compartimiento. Y si estamos en el extremo de proa, tengo que calcular la mitad del calado, son 32, menos los 2,5, para calcular cuál es la distancia del compartimiento del agua al centro de flotación. ¿Estamos claros con esa parte? Aro también. Ya. Entonces, hay que pensarlo al tiro. Mirando el enunciado, hay que sacar al tiro eso. Por contacto con el fondo se avería el casco e inunda la división de babor del compartimiento mencionado. Bueno, si se inundó babor y tenemos el compartimiento 6 por 10, 6 por lora manga, la mitad de la manga son 5 metros, y entonces el centro de gravedad de la mitad de babor, ¿a qué distancia está el centro de la línea de crujía? Necesitamos esa distancia. Ustedes recuerden de que me hablan de escora, es decir, y la escora que alcanza, distancia al centro, a la línea de crujía, al tiro. Aquí era igual la tangente del ángulo de escora. Esa hay que tenerla ahí en el mate siempre. Me hablan de escora, tangente del ángulo de escora, GG transversal, ahí el partido por el GM final. Hay que acordarse de eso, para no estarlo buscando en su momento en el formulario, perder más tiempo. Ya, GM inicial 2,5 metros, así que vamos a tener que sacar el GM final. Los nuevos calados los podemos sacar por la situación de pérdida de flotabilidad. Y la escora por tangente del ángulo de escora, igual GG transversal, partido por GM final.
Estamos entonces con esto. Y se parece un poco más a lo anterior, de una parte. Por allá en este parece que no lo habíamos visto. No, Sí, íbamos por aquí nosotros en la materia. Sí. Así que aquí tomamos el hilo otra vez. Vamos viendo entonces. Aquí está el problema. Se piden nuevos calados. Se necesita la inversión y el asiento a corregir. Siempre que hablamos de calado, hay que ver si que hay inmersión o emersión y el asiento respectivo. Por aquí está el cálculo de los calados, el cuadrito. Partimos con calados parejos, entonces, 5 metros. Para el cálculo de escora, tangente al ángulo de escora, GG transversal, partido por GM final. Es decir, ¿qué movimiento tuvo el G del buque? Forma transversal. Y el GM final. Entonces, hay que analizar la estabilidad vertical y obtener el GM final para poder esa parte. Recordamos el cuadrito. Ya, el cuadrito ya vimos que pusimos ya los calados iniciales. Recordamos que desplazamiento por GG transversal, peso por distancia. Transversal. Y la distancia transversal, ya la vimos. La vimos la parte de eso de la parte de la división de babor. Calculábamos con la manga, ¿cierto? La mitad eran 5 metros, así que la parte de babor son 5 metros y la distancia debería ser 2,5 metros entonces del agua a la línea de crujía. Así que tendríamos esa distancia. El desplazamiento, tendríamos que calcular el desplazamiento del buque también. Y el peso del agua de la inundación. Aquí tenemos nuestro famoso cuadro quilla, B, el G y el M. Debe tenerlo presente siempre. Basta con las letras nomás que ustedes la pongan en un costadito. Y desplazamiento igual a empuje, también lo saben. Vamos entonces. Se puede considerar que la inundación está limitada debido a la altura del compartimiento. Ya, ¿qué es lo que decía el compartimiento? 6 por 10 por 5. Calados parejos de 5, así que estamos justo en el límite. No excede el calado. Desplazamiento inicial, entonces, aquí se nos facilitó, podemos usar el principio de peso agregado. El hora, manga, por calado, densidad del agua de mar, tenemos el desplazamiento inicial. Si a uno no le dicen nada, hay que mirar cuál de los dos puedo ocupar. Si puedo calcular el peso, macanudo, sigo con el peso, que es más fácil. Pero hay unos problemas ahí que le dicen, calcúlelo por flotabilidad y calcúlelo por peso agregado. Hay un problema por ahí. Ya, tenemos el desplazamiento inicial, ya nos cambia bastante favorable el problema. El agua de inundación, tenemos que buscar la permeabilidad. Dijo que aquí es donde viene el detalle que habíamos conversado un poco. Por contacto con el fondo se abría el casco e inunda la división de babor del compartimiento mencionado. Entonces la división de babor, por lo que se ve, estaba vacía. Por lo tanto, ¿cuál era la permeabilidad del compartimiento vacío? 100% o 1. Por eso que ahí va el 1. Ya, la eslora de compartimiento era 6, la manga eran 5 y el calado por, digamos, por el calado por coincidencia también son 5. Así que ojo ahí de no confundirse. Y decía, la manda dice que son 5, está partiendo la variabilidad de ahí.
Claro, de su tiempo, la mitad de la vida 5 años. Claro, sí, Tú que al colocarle, por ejemplo, Digo, te coloco yo la mapa, le daría 10. tú si le colocáis 64 y le colocáis en vez de 10, le colocáis los 5 años de resultado que están diciendo. eso Orellana sin duda alguna. Si eso es lo que cuesta aquí en estos problemas, ¿sí, no es? Hacerse la idea con qué está pasando y de qué se trata. Sí. Ya, con eso podemos obtener el agua de inundación, así que el volumen del compartimiento inundado es más fácil sacar el peso en esta condición. Y había un detalle, de la permeabilidad, no olvidarse que está vacío, así que va a entrar todo el agua, es 100%, y eso lo podemos escribir como 1, eso uno se olvida. TPC para determinar el momento de calado, ahora estamos trabajando como si una carga, así que ocupamos el TPC, el área de flotación por 0,01 y la densidad del agua mar. ¿Y qué era el 0,01? No, estamos hablando del TPC. TPC. Hay que acordarse del TPC. Era el área de flotación por el centímetro de espesor y la densidad del agua mar. ¿Quieren conocer quién inventa estas cosas? Ya, ahí está el TPC, le aplicamos los valores y 6,56. La inmersión, acordarse que es en centímetros, peso partido por TPC. Y aquí no vino el problema, entonces para poder sacar la inversión, tenían que necesitar el peso, que ya lo calculamos, partido por la TPC, y por eso que nos obligó a calcular la TPC. ¿Alguna duda aquí en esta parte? ¿No? Ya. ¿Y eso tiene que ser sí o sí después del metro? Para el cuadro sí, para el cuadro sí. Necesitamos la MCT1C, tampoco nos dieron. Aquí está la fórmula MCT1C. Y en lugar de GML, podemos ocupar BML. Alguna vez lo dijimos porque el GML es muy largo y lo podemos usar desde el B. No hay tanta la diferencia. Así que manga por eslora al cubo partido por 12 y volumen sumergido, que lo tenemos aquí. Y eso me da un BML 68 metros. 68 metros. Puede ser muy grande el BML. El desplazamiento inicial, que lo teníamos calculado, por lo tanto, las MCT1C, el desplazamiento, que el GML, que lo cambiamos por BML recién calculado, partido por los valores que están acá abajo, ¿cierto? Y ahí se sacan ahí, por 64. 12 por 10 por 5, ahí estamos 100 por 64 y nos da el valor de las MC de 1C. La distancia del compartimiento centro de flotación, lo habíamos conversado ya, 29 metros. Del momento de asiento, necesitamos que para entrar con calado siempre el asiento total, el trim total. Trim total, lo sacamos, yo ando con esta parte, peso por distancia, partido por MCT1C. Por eso ecuación hay que tenerla súper clara también, ojalá de memoria. Peso por distancia partido por MCT1C. Aquí tenemos el asiento total. Si tenemos el asiento total o variación de asiento en algunos problemas, tenemos que ver qué le corresponde a la proa y qué le corresponde a la popa. Y ahí entramos al cuadro y el cuadro tenemos que cambiar esto a metros. Déjenme mirar un dato del problema que decía la barcaza rectangular. Así que me hablan de barcaza, centro de flotación, coincide con el centro del Lora, y por lo tanto el trim total, la mitad para proa, la mitad para popa. Ya.
nos dijeron algo de la posición se avería el casco, inunda la división de babor. Ahí está. O sea, el límite se va a ir. Ya están juntando las cosas. Inversión. Y ya está. Bueno, entonces, la mitad para proa, la mitad para popa y hacemos el cuadro. Mitad para proa, mitad para popa, ahí está. Y ahí estamos los calados finales. Ya, vamos a llegar hasta aquí para que ustedes, por favor, le echen una miradita. No es fácil. No son cosas del otro punto, pero es difícil seguirle el hilo. Ya, los que están en la distancia, vamos a llegar hasta aquí. Por favor, repasar estos dos problemas. Profesor, pasa la lista, por favor. La lista, ya lo pasé, ya están todos. Están Ya, todos. profesor. Los dos que faltaban me dijeron que estaban por ahí, así que estamos listos. Ya, nos vemos. Ya, próximo. profesor. Hasta la próxima. Buenas tardes. Ya, muy bien. Profe, gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. ¿Dónde está? ¿Dónde está?